Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Muy bien, vamos a dar inicio. Y quiero invitarles para que puedan tener ahí listo en la palabra del Señor dos versos bíblicos. Vamos a leer dos historias diferentes en las cuales vamos a comparar, vamos a hacer una comparación de estas dos historias. La primera historia está en Hechos capítulo 9, verso 32 al 35. Y la segunda historia está en Juan, para que lo puedan tener ahí listo, capítulo 5, versículos del 1 al 18. Repito, la primera historia que vamos a leer en este mensaje de hoy es Hechos 9, 32 al 35. Y la segunda historia que vamos a leer en este mensaje es Juan 5, del 1 al verso 18. Bien, bendiciones a todos. De verdad, espero que estén bien. Quiero invitarlos a que, a que puedan tener sus Biblias listas, a que pueda disponer su corazón para recibir la palabra que hoy Dios quiere traer para ti, porque Dios siempre está hablando, ¿saben? Dios siempre tiene algo que hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones. Dios siempre trae una palabra para nuestras vidas y hoy Dios quiere hablarte. Así es que si te conectaste en este momento, déjame decirte que no es casualidad. Hoy Dios quiere traer algo especial para ti y yo espero que esta palabra sea de bendición y claro, principalmente para la gloria de Dios, porque la gloria es para Dios, ¿verdad? Simplemente soy un siervo del Señor que, pues, en manos, ¿verdad? Una vasija en manos del excelente alfarero que es Dios, en donde, doy gloria a Dios porque me permite hacer esto y puedo compartir su palabra, ¿verdad? Pero como un siervo imperfecto como cualquier otro, ¿verdad? Bien, voy a hacer dos comparaciones de estas dos historias. Vamos a leer esta primera historia que está en Hechos, ¿verdad? Para entender y después entrar de lleno con el mensaje. Obviamente se los voy a colocar también en pantalla para que lo puedan leer y lo tengan, ¿verdad? Vamos a empezar entonces con la primera, Hechos 9, 32 al 35. Y dice así, según la versión Reina Valera del 60, dice de la siguiente manera. Aconteció que Pedro, visitando a todos, dice esta palabra, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y dice que y halló allí a uno que se llamaba Eneas. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Eneas. Y dice que hacía 8 años que este hombre estaba en cama, pues era un paralítico, ¿verdad? La persona paralítica es aquella persona que no podía caminar, ¿sí? Simple y sencillamente, aquel que no podía moverse, ¿verdad? Por una circunstancia, por una cuestión de salud y simplemente de ahí, una limitación realmente seria, realmente importante, ¿verdad? Entonces, era paralítico este hombre, verso 33, verso 34 dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, porque bueno, el que estaba hablando es Pedro con él, ¿verdad? Recordemos, del verso 32 fue el que llegó, vio a todos los que estaban allí, se encontró con este hombre llamado Eneas. Entonces le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Dice, y enseguida se levantó. El verso 35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida, ¿verdad? Pues todos los que estaban en ese lugar, y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bien, hay que rescatar de esta primera historia varias cosas importantes. Número uno, Pedro fue el hombre al que Dios utilizó para hablar de la palabra de sanidad que Dios iba traído sobre su vida. Y eso es lo que pasa muchas veces. Dios utiliza personas a las cuales las envía como mensajeros para ir a hablarle a otras personas acerca de un milagro que Dios quiere hacer en su vida o acerca de una palabra que Dios trajo. Así es, Dios trabaja así. Dios trabaja como Él quiera trabajar, como a Él le plazca, de la manera que Él considere y con quien quiere y en el momento que quiere correcto, ¿verdad? Porque Dios todo lo hace perfecto. Su voluntad es agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces Dios utilizó a Pedro, lo utilizó a Pedro como el hombre perfecto en ese momento perfecto en el que estaban ahí en Lida y también con la persona correcta.
que en este caso iba a ser Eneas, al cual iba a recibir esa palabra de sanidad. 2. Cuando le dijo a este hombre que Jesús había dicho que él iba a ser sano, que le iba a sanar completamente de esa enfermedad, de esa cuestión de paralítico, del no poder caminar, ¿verdad? Teniendo ya 8 años, un dato que no hay que descartar. Imagínense lo que es estar 8 años sin poder caminar. O sea, obviamente cualquiera, ¿quién no desearía poder ser sano y de pronto poder caminar? O sea, imagínense lo que es estar viviendo con una enfermedad por mucha cantidad de años. No es nada fácil, no es nada sencillo. Y bueno, dice que cuando Pedro le da la palabra que Jesucristo le envió a dar de sanidad, donde le decía sana, Dios te sana, Jesucristo te sana, verso 34, levántate y haz y recoge, levántate, le dice, y haz tu cama. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Número 3, algo importante también, dice, y enseguida se levantó. Este hombre no se puso a redondar. Este hombre no se puso a decir, me levanto o no me levanto, le hago caso o no le hago caso, será cierto o no será cierto, será un hombre más ahí que viene a hablar paja o no, será nada, nada. Él se levantó y enseguida, cuando escuchó lo que Pedro le dijo, empezó a caminar. Y obviamente fue sano. En ese momento recibió su sanidad completa. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo fe, porque este hombre tuvo, y aquí es donde vamos con este mensaje de hoy, el mensaje de hoy, tuvo una actitud que lo marcó, una actitud que fue diferente, en la cual él demostró que con la fe y creyendo, él ya 8 años de estar en esas, él dijo, no, yo me voy a levantar, yo creo que aún hay una esperanza, hay una palabra, hay una oportunidad de que Jesús puede hacer algo en mi vida a través de la palabra que me dio este hombre, ¿verdad? Voy a ser obediente, fue obediente. Cuando hay obediencia hay bendición. Y para poder creer y tener fe muchas veces necesitamos ser obedientes a algo que tal vez Dios nos está alertando, nos está llamando, nos está dando como orden e indicación, ¿verdad? Para también ahí promover la fe, movernos en fe, creyendo en que Dios puede hacer. Y este hombre creyó en Dios. Punto 4. ¿Y qué fue lo que pasó? A través de la sanidad que este hombre recibió, la gente en Lidia y en Sarón, que eran los lugares en los que estaban ahí en ese lugar, en ese momento, y ese entonces, pues empezaron a creer y se convirtieron al Señor al ver el milagro poderoso. Gente que probablemente conocía a este hombre, gente que estaba con él. Es más, y digo probablemente, pero de fijo conocían a este hombre porque ese hombre no podía moverse de ese lugar. De fijo lo tenían que ayudar para ir a otro lugar, tenían que jalarlo. Lo recuerdan como la otra historia también de otro paralítico, en donde los amigos llevan a su amigo paralítico a frente a Jesús en un hogar, en una casa. ¿Recuerdan esa otra historia? Una historia totalmente aparte, otra de la Biblia, pero que también habla de un hombre que no podía caminar y que lo tenían que trasladar de un lado a otro. Porque esa es la condición. No puede él por su propia condición, por su propia voluntad o por su propia fuerza, por más que él quisiera moverse, necesita de alguien que le ayude. De fijo este hombre, muchos de los que estaban ahí en Sarón y en Lida, que vieron ese milagro, lo ayudaban, no sé, muchos hasta tal vez en algún momento, no sé, qué sé yo, se burlaban, es que no puedes caminar, es que aquí, que allá, y vieron lo que Dios hizo, el milagro de sanidad y se decidieron convertir al Señor. Entonces vean qué increíble, a través de un milagro en donde este hombre fue obediente, número uno, porque si no hubiera sido obediente, no hubiera podido ser sano, ¿cierto? Entonces fue obediente y decidió hacerlo con actitud, número dos, con una actitud de fe y perseverancia, de creer y de esperanza también, porque es mucho el tiempo que había pasado, pero por fin iba a recibir su milagro de sanidad. Se levanta y la gente se convierte, empieza a creer en Cristo. ¡Wow! Tremendo. Este es el primer escenario del primer ejemplo que vamos a ver en este mensaje. Vamos a ir ahora a la segunda historia que está en Juan 5, del 1 al 18. Vámonos para Juan 5, del 1 al 18. E igual, de la misma forma, se lo voy a colocar ahí para que usted lo pueda leer, mi amado hermano y amigo, para que lo tenga y no se pierda esto importante. Bien, Juan 5, del 1 al 18, la segunda historia de esta prédica de hoy, de este mensaje. Dice así, Reina Valera del 60, igual, el paralítico de Betesda. Aquí vamos a ver en este otro escenario, y perdón que interrumpa, pero es importante aclarar este tipo de cosas, a otro hombre, el cual también era paralítico, igual no podía caminar de otro lugar. El otro ya vimos que era de Sion, de Lidia. Ahora vemos que este hombre es de Betesda. Este hombre estamos viendo a otro hombre en un escenario distinto, en un lugar distinto, mire, en un momento distinto, y también vamos a ver que este hombre actúa de una forma distinta. Y eso es lo interesante. Así es que presten mucha atención. Ojo con esto y con lo que la palabra de Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Dice, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Primer personaje que vemos en esta historia, Jesús, ¿verdad?
tómenlo en cuenta, porque lo vamos a necesitar después, muy importante. Jesús, ¿verdad? Y el lugar, Jerusalén, que es Betesda. Y dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado voy a bajarlo para que lo puedan ver ahí. Vamos a ver si se está viendo bien, sí, muy bien. En hebreo, ¿ok? Un estanque, verso 2, en Betesda, en Jerusalén, llamado Betesda, ¿verdad? Betesda como tal, valga la redundancia, es ese estanque que estaba ahí en Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba la puerta de las ovejas y que tiene 5 pórticos. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ay, ¿por qué el movimiento? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Algo estaba sucediendo ahí, algo estaba ocurriendo ahí que la gente enferma, dígase ciega, dígase coja, dígase paralítico, ¿verdad? Cojo que tal vez camina medio renco, paralítico que no puede caminar directamente, ciego que no puede ver, ¿verdad? De todo había en ese momento, pues estaban esperando el movimiento del agua, dice la palabra, porque un ángel, verso 4, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque de Betesda, ¿verdad? Recordemos, después del movimiento del agua, dice que quedaba sano completamente de cualquier enfermedad que tuviese. A ver, yo quiero detenerme aquí. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes no harían lo mismo? ¿Cuántos de ustedes, gracias a Dios no es el caso, ¿verdad? O tal vez es el caso de muchos, ¿verdad? Que tal vez lastimosamente están enfermos por alguna condición como esa. Tal vez alguien me está escuchando en este momento y no puede caminar igual. Tal vez alguien me está escuchando y no puede ver, tiene problemas de ceguera, o sea, problemas de vista, problemas de paralítico, ¿verdad? En ese aspecto. Pero aún hasta no enfermos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, amados y amigos, no desearíamos ser los primeros que estuviéramos ahí haciendo fila, ¿verdad? Los primeros en meternos a ese estanque para que fuésemos sanados? ¿Cuántos no querríamos eso? Tal vez años teniendo una enfermedad como el otro hombre que vimos anterior en la primera historia de Hechos, ¿verdad? Que estaba enfermo y que fue sano, gracias a Dios, pero que tenía 8 años, imagínese, hermano, de estar en esa condición. Yo no me imagino a esta gente, al montón de gente, primero, para empezar, que había en ese lugar, porque en la otra historia solo se menciona a ese paralítico, ¿verdad? No sabemos qué otra persona, pero en esta se mencionan a varios, y me imagino que varios, igual, con una condición de enfermedad con la cual han tenido que padecer por mucho tiempo. Entonces, ¿cuántos no desearían, cierto, verdad? O sea, estaríamos ahí de primeritas, desde la mañanita, metidos en ese estanque, ¿verdad? Pero bueno, dice, el ángel descendía de tiempo en tiempo, el ángel lo hacía, no sé, en el momento que él consideraba y Dios le enviaba a hacerlo, él agitaba el agua. El que descendía a ese estanque, en el momento en que el agua estaba siendo agitada, estaba siendo movida, pues iba a recibir sanidad completa para su cuerpo, sea cual fuera la condición. Verso 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 y ojo, ven lo que les estaba diciendo, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Usted sabe, o sea, mire, se triplica, se cuatriplica, de verdad, los 8 años del hombre anterior, 38 años de estar enfermo. O sea, no es cualquier cosa, 38 años no es poquito, no, es un montón. Y de verdad que es un tiempo en el que, bueno, de ahí, ya quién no iba a estar cansado, ese hombre cómo no iba a estar ya de estar enfermo y no iba, de verdad, o sea, y a mí lo que me parece interesante es que aún estas personas, con la cantidad de tiempo que tienen, obviamente por la necesidad y el deseo de ser sanos o de que haya un milagro en sus vidas, más escuchando tal vez una persona ciega y una paralítica viendo y escuchando a que Jesús estaba allí en ese momento sanando enfermos, sanando paralíticos, sanando gente leprosa, sanando gente que aquí, que allá, que verá un montón de gente, a la mujer en flujo de sangre, etcétera, etcétera, hasta resucitando muertos. Entonces, ¿cuánto más la gente que iba a escuchar no iba a querer ser sana? Cuánto más la gente con esa cantidad de años, aún con esperanza, moverse para ir ahí y ser sanos cuando el ángel bajara y moviera las aguas. Era evidente. Continuamos. Cuando Jesús lo vio acostado, verso 6, y supo que llevaba, voy a bajarlo más igual para que, vamos a ver, para que lo puedan ver. Creo que me moví un poco. Tengo que moverlo. Ok, ahí, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le pregunta Jesús a ese hombre de 38 años. Hágase la idea. O sea, a ver, estando nosotros ahí, hubiéramos dicho, ay, sí, Jesús, sáname, quiero ser sano, así es, ya, quiero esa sanidad de parte tuya. Vamos a ver qué es lo que le contesta este hombre. Vamos a ver, presten atención. Dice, bueno, le pregunta, ¿verdad? Entonces Jesús, volviendo a retomar, ¿quiere ser sano a este hombre? Verso 6, verso 7 le dice, Señor, le dice este hombre, ¿verdad? El enfermo, le respondió,
No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ok, aquí hay que entender varias cosas. No, yo prefiero mejor detenerme aquí. Perdón que me esté deteniendo tanto y todo, pero es que la Biblia hay que irla entendiendo pasaje por pasaje, verso por verso, línea por línea. La Biblia no podemos ir de corrido y nada más, no. Hay que entenderla poco a poco. Verso 6, ok, pongámonos en contexto. Ahora, vamos a la línea de atrás. A mí me gusta para como agarrar contexto y ir en transición, ¿verdad? Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ok, le pregunta a Jesús, viendo a ver qué era lo que el hombre iba a contestar y viendo cuál iba a ser la actitud de este hombre. Algo muy importante, la actitud de este hombre. Verso 7 dice, Señor, le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ok, ahí. Este hombre, vamos a ver, es consciente. Este hombre, ok, no se dice de que estaba enfermo, pero bueno, lo que este hombre estaba enfermo es el hombre del título de la historia, el paralítico de Bethesda. Es ese, el hombre paralítico, ¿verdad? Porque tal vez alguien dice, pero no viene ahí cuál es la condición en la enfermedad. No, el título lo habla claramente, ¿verdad? Lo leímos al puro principio. Ahí lo podemos ver, el paralítico de Bethesda, es esta historia, ¿verdad? ¿Cierto? Ven, ahí lo pueden ver, ¿cierto? Ahora, en el verso 6, que es en el que estamos, verso 7, que ya me corrí un poquito, ahí está, estamos ahí, excelente. Ajá, este hombre, bueno, no podía caminar, ¿quién lo iba a mover? ¿Quién lo iba a llevar? Igual, como les dije con el anterior, él necesitaba que alguien lo trasladara. Esa es la condición de estas personas, lastimosamente necesitan de alguien que les ayude y que las traslade porque no pueden caminar y no pueden hacerlo por su propia cuenta, ¿verdad? Ahora bien, este hombre se enfocó, óigame bien, puso su mirada, su actitud, su mente estaba fijándose más en que no tenía quien le ayudara para poder llegar ahí. Ahora bien, sí, es cierto, tal vez alguien dirá, el primer hombre no tenía que ir a un lugar, nada más párese y ya. Este hombre era, párese, muévase, yo no sé, o sea, párese sí, pero voy a ver cómo se la juega. Muévase, métase ahí y es sano. Ok, uno dice, sí, no es tan, vamos a ver, no es justo, viéndolo desde el punto humano, digámosle, en el que uno le tocara hacer más uno que otro. Pero ok, recordemos, la fe trasciende, la fe va más allá. Cuando uno cree en Dios, tiene que ir, esa fe tiene que ir, trascender, tiene que ir más allá, aún de la condición en la que se encuentre, sea cual fuera. ¿Me entienden? Entonces, y la mentalidad que tenga esta persona, este hombre le dice a Jesús, yo es que ocupo ayuda. Ahora fíjense bien lo que le dice Jesús en el verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ok, me quiero detener en el verso 8 y 9, pero antes de detenerme ahí, sigamos leyendo. Verso 10 y lo que falta. Leamos lo que, lo que viene por delante. Ahí me pasé un poco. Tengo que acomodarme, vamos a ver. Un poco más arriba. Ok, ahí dice. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ¿verdad? Este hombre paralítico de Bethesda. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ay, ya, ya. Ok, no. Detengámonos aquí porque esto es algo aparte, ¿verdad? Bien, Jesús le dice a este hombre, ya lo vimos, verso 8 y verso 9. Ok, escuchó la condición, la situación, la problemática que tenía el hombre y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, listo. No te preocupes por tener que pensar en cómo vas a llegar a ese lugar, cómo vas a llegar al estanque este de Bethesda, ahí en Jerusalén. No, preocúpate solo en levantarte, en ponerte de pie y verás como yo te sanaré. Lo que Jesús le estaba diciendo. Al igual que hizo con el otro paralítico. El que habló fue Pedro, sí, pero fue Jesús el que hizo el milagro. Jesús es el que hace el milagro, pues en ese momento, ¿verdad? Y el que lo hizo ahí también. Y les dice, levántate, pónganse de pie, caminen, que ya son sanos. Ahora, vea qué curioso. Vea lo que dice. La Biblia tiene un orden, la Biblia tiene una estructura. Esto no es leerlo por leerlo y simplemente saltearse y ya, no. Vea el orden que dice, vea el orden que tiene. Verso 8. Y lo vamos a leer ahorita en otra versión, solo el verso 8 y 9. Vean, dice, verso 9, y al instante, ok, cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho, anda, ¿verdad? Él, al instante aquel hombre fue sanado. ¿Qué fue primero? ¿Verdad? Espérese. Aquel hombre fue sanado, ojo con esto, hermanos, y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué fue primero ahí? Tomó su lecho y anduvo y fue sanado, como el hombre anterior. O no, primero fue sanado y luego tomó su lecho y anduvo. Aquí, en esta versión Reina Valera, podemos ver que lo primero fue la sanidad y después este hombre ya se levantó. A diferencia del hombre anterior que dice que se levantó primero y que en el momento en que se levantó
para empezar a caminar y ser obediente a lo que Pedro le había dicho, palabra enviada por Dios mismo, de sanidad, fue sano, ¿cierto? Entonces, veamos qué diferente es, ¿cierto? Aquí este hombre primero es sano y luego ya empieza a caminar. Ya al haber recibido sanidad, el otro empieza a caminar con la fe de que Dios en el mismo, vamos a ver, ¿cómo le digo? En el mismo trayecto en el que él estaba caminando por fe, ya lo iba a sanar. O sea, yo no sé si ustedes están notando la diferencia entre estos dos hombres, están notando la diferencia entre estas dos historias, de que un hombre toma una actitud de fe y de obediencia, y de que otro toma una actitud en donde primero se ve el problema, ve la circunstancia para poder ser sano, y no ve al que está frente a él, que es Jesús, que de una vez era evidente que le iba a traer sanidad. Ahora bien, tal vez sí, quién sabe qué hubiera dicho uno estando en el momento, siendo estos dos paralíticos, ¿verdad? Pero bueno, uno se levantó aún sin haber sido sano y en el momento fue sano, y otro fue sano y después se levantó. A este hombre yo le veo, mire, yo no sé, la Biblia ahí lo habla de esta forma, pero por eso ya lo vamos a ver en otra versión, pero que como que le dio rodeos, le dio vueltas al asunto, mientras que Jesús ya como que le dijo claro y sencillamente en el verso 8, levántate, anda y listo, vas a ver que algo va a ocurrir en ti. Este hombre entonces, bueno, dice, ok, bueno, me voy a levantar y voy a caminar, a ver, y se levanta y camina y está, ¿verdad? Pero antes de levantarse y caminar, recibe esa sanidad. Ahora bien, vea lo que pasa después, ahora sí, verso 10. Cuando este hombre se va, después de la obra que Dios hizo en él de sanidad, dice que los judíos llegaron a ese lugar y le dicen, ¿cómo llevas el lecho? Si no es verdad, si es día de reposo, jamás, no es lícito. Y él respondió, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Ahora hay que rescatar eso también, por supuesto, el hombre fue obediente. Hizo lo que Jesús le ordenó, tomar su lecho y andar y caminar, ¿verdad? El lecho era como, por decirlo así, la vara, todo, por decirlo de alguna forma para que me entiendan, ¿verdad? Pero la gente, las personas, ¿verdad? Los judíos, los saduceos, los fariseos, siempre cuestionando lo que hacía Jesús porque querían hacerlo caer, ¿verdad? Entonces, él les dice, yo fui obediente, exacto. Ahora el verso 12 dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Para juzgar, para ver quién era. Y el verso 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, ¿verdad? Jesús todo, es que Jesús, ¿verdad? Ay, wow, de verdad, el único hombre perfecto que ha habido y habrá en la humanidad, de verdad que sí. Bueno, y dice que después le halló Jesús en el templo y él le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Uf, ¿verdad? Ahora, verso 15 y 16, corro ahí para que se vea. Ay, lo corrí mucho, igual. Dice, ahí está, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Aún así el hombre fue y les comentó, ¿verdad? Pero bueno, todo bien, sigamos, 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Porque dice que la ley de Moisés decía que el que hacía un milagro, o sea, que no estaba permitido sencillamente que se hiciera un milagro o una obra especial de curación, de sanidad, perdón, de algo especial, no sé qué me pasó, en un día de sanidad no estaba permitido. Él lo hizo y por eso querían buscar a Jesús para matarlo, para arrestarlo. Y es lo que ya sabemos que ocurre después, ¿verdad? Pero no es tema de esta predicación. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y no sabían que sí, que en efecto era hijo de Dios igual a su padre. Bien, ok, hasta ahí. Lo que me interesa es como hasta el verso 8 y 9 más que todo, pero yo quiero cambiarlo de versión. Leámoslo en la versión Nueva Traducción Viviente. A ver qué es lo que nos dice. NTV, vamos allá. Juan 5, 8, 9, NTV. Ok, lo ponemos por aquí. Vamos a ver, tengo que correrlo un poco, porque tengo que estarlo acomodando, así es que paciencia con eso. Bien, dice, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ojo con lo que dice esta versión. Al instante, el hombre quedó sano. Igual, no dice que se levantó al instante. No. Dice primero, al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla, ahí ahora sí, ahí el hombre empezó a tomar una actitud de obediencia y de fe. Y comenzó a caminar. Ahora bien, el hombre sí, no sabía que había sido sano. No, porque hasta que no se parara y que empezara a caminar, hasta ahí no se iba a dar cuenta que iba a sido sano, ¿verdad? Pero bueno, lo hubiera podido haber hecho antes. O sea, yo no sé si me están entendiendo, es las pequeñas cosas que parecieran tan insignificantes, pero son significantes realmente en la palabra. O sea, enrolló la camilla, comenzó a caminar, pero ese milagro sucedió en el día de descanso. Y hasta ahí lo dejo. Estas son las dos historias que vamos a comparar y es el mensaje que le da paso a hoy. Estas dos historias son
aquellas que le dan paso a este mensaje que hoy quiero compartirles, que se titula Misma crisis, diferentes perspectivas. Y es que es cierto. Bien, antes que nada, en la vida, como todos sabemos, mis amados hermanos y amigos, aquí dentro y aquí, a partir de aquí quiero que sepa que entro de lleno, ahora sí con la palabra. No siempre en la vida estamos caminando en caminos planos. No siempre estamos caminando en caminos agradables, en caminos bonitos, en caminos donde hay flores, donde hay belleza, donde hay gozo, donde hay emoción. Hay veces que, lastimosamente, tarde o temprano, todos enfrentamos momentos difíciles, ¿cierto o no? ¿Cuántos enfrentan momentos difíciles? ¿O solo me pasa a mí? Solo yo. Bueno, yo levanto mis dos manos, levanto mis pies, levanto todo, de verdad, porque yo paso por momentos difíciles. Y yo no sé si usted es tío o no, mi hermano, pero bueno, pasamos por momentos difíciles, enfrentamos situaciones duras en la vida porque nadie dijo que iba a ser fácil, número uno. Número dos, el mundo no es color de rosa, como dicen. Hay momentos bonitos, hay momentos desagradables, pero ahí es donde tenemos que sostenernos de la mano de Dios, sean momentos bonitos y momentos agradables. En todo momento, no solo en los momentos malos buscar de Dios, sino también en los momentos buenos. Pero bueno, es todo aquello que llamamos crisis personales, que usted le pueda llamar enfermedad, que usted le pueda llamar circunstancia, tormenta, situación, X cosa, póngale el nombre y la etiqueta que usted quiera poner. Y como le digo, pueden ser enfermedades, pueden ser problemas financieros, ruptura de una relación con una pareja, pueden ser las pérdidas de algún familiar, de alguna persona a la que uno quería, alguien que se fue largo y ya no la vamos a poder ver más. Mire, momentos de estancamiento o simplemente esa sensación abrumadora de no poder más, de muchas veces de levantarse y decir, es que no, yo siento que no soy capaz, siento que yo no puedo, siento que quiero, no sé, entrar en depresión, siento que, y hasta mucha gente queriendo hasta en muchas ocasiones suicidarse y quitarse la vida. Y es que esto es algo peligroso, hermano, esto es algo en lo cual tenemos que estar, mire, realmente firmes en el Señor para poder salir adelante. Porque tal vez hay gente que se pregunta muchas veces por qué la persona que no es cristiana, que no va a la iglesia, que no lee la Biblia, que no ora, que no ayuna, que no tiene una relación con Dios, le va bien. Porque es que les va bonito, les salen las cosas bien, prosperan, son exitosos, que aquí, que allá. Mire, yo le voy a decir una cosa. Porque, y tal vez se preguntan, bueno, ¿y por qué al cristiano sí? ¿Por qué al que ora? ¿Por qué al que ayuna? ¿Por qué al que va a la iglesia, se congrega, lee la Biblia? ¿Por qué a ese sí tiene situaciones y le cuesta? Bueno, número uno, lo de costarle y tener situaciones le pasa a los dos, tanto al que es cristiano como al que no es cristiano. No solo el que es cristiano tiene situaciones y viceversa. No solo el que no es cristiano tiene situaciones. Ambos tienen situaciones. Porque está el otro extremo, del otro lado de la gente, que piensa que cuando uno se hace cristiano y se convierte a Cristo ya no va a tener más problemas ni situaciones. Déjeme decirle que si alguien te predicó un evangelio así, te predicó un evangelio falso. Porque en Cristo aún así vamos a seguir teniendo situaciones. Aún siendo cristianos tenemos circunstancias, tenemos problemas. Cristianos o no cristianos tenemos problemas. Los seguimos teniendo, igual, porque la vida es así. Porque la vida, el mundo, todo es así. Y porque Dios así lo quiso. Ahora bien, los problemas hay que afrontarlos, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ahora, el tema es cómo estás afrontando tus problemas. ¿Cómo afrontamos nuestros problemas? ¿Cómo afrontamos esa enfermedad que nos ha tenido durante 38 años, como ese hombre ahí, ¿verdad? Sin poder hacer nada, sintiéndonos limitados, sintiéndonos impotentes. ¿Cómo has enfrentado esa situación en donde sientes que ya no tienes más plata? Ya no sabes de dónde sacar plata y no hay un trabajo tal vez, o no sé. ¿Cómo has enfrentado esa situación en la que tal vez te has sentido que ya no puedes? Sientes que ya hablas con tu esposa, pero ella no quiere por dónde, o viceversa, con tu esposo no quiere por dónde, con tus hijos, problemas en el hogar, problemas en la familia, problemas en tu vida, problemas con tu auto, problemas aquí, y póngale toda la cantidad de problemas que usted quiera ver. Pero necesitamos afrontarlos, necesitamos enfrentar esos problemas. Necesitamos salir adelante. Ahora, la diferencia de un cristiano a un no cristiano, vuelvo a la redundancia que estaba haciendo al principio, es que el no cristiano tiene situaciones, sí, podrá tal vez verse que está exitoso y de todo. Pero mire, ese éxito es en vano, porque le hace falta algo al que no es cristiano. Y número dos, cuando tiene problemas y circunstancias, yo no sé de qué se agarran o de qué se sostienen, de verdad, miren, mis respetos, a diferencia del que es cristiano. Que el que es cristiano sí, tiene circunstancias y situaciones, pero tiene la ayuda de Dios, que lo levanta y lo fortalece. Ahí es de donde se agarra de Dios. Realmente del único del que podemos como seres humanos agarrarnos y tomar su mano para poder salir adelante. Si no, de lo contrario, ¿a quién o a qué? Y número dos,
Sí, éxito y cosas, pero un éxito puesto en manos de la voluntad perfecta de Dios. Porque tal vez la persona no cristiana, por decir un ejemplo, puede tener éxito, puede salir adelante, avanzar en un montón de cosas, pero como no tienen a Cristo en su corazón, se van a seguir sintiendo vacías en su vida. Van a sentirse que no tienen alegría, que no son felices. Y en algún momento puede pasar una circunstancia, una situación en la que no saben qué hacer. Y ahí sí están en una crisis existencial de sus vidas porque no tienen la ayuda de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, yo no sé si usted me entendió, hermano amado, pero eso es importante. Ahora, la pregunta clave no es si van a venir las crisis, no es si vendrán las crisis, sino cómo las enfrentamos. Y en ese cómo es donde nuestra perspectiva individual juega un papel absolutamente fundamental. En donde ahí es importante cuál es la actitud que tú decides tomar para enfrentar cualquier problema, llámenle, ya le dije, financiero, enfermedad, no sé, emocional, cualquier problema que usted tenga en su vida, lo enfrentas de qué manera. Y eso es lo que hoy vamos a explorar en la palabra, ¿verdad? Eso es lo que hoy vamos a leer y lo que vamos a entender en esta prédica, en este mensaje que yo espero sea de bendición para tu vida. Compártelo, de verdad. Mire, dele like, compártelo, no sé, que pueda llegar a muchas personas, a los oídos de mucha gente, que la palabra de Dios corra. Esa es mi misión, más que fama, más que likes, más que tanta cosa de eso, es que llegue a los oídos de mucha gente para que puedan escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero. Ese es mi objetivo principal en estos mensajes que yo comparto de la palabra de Dios. Que la gente pueda oír lo que Dios quiere hacer y trae para sus vidas, ¿verdad? Y que puedan aprender y entender. Estamos en tiempos difíciles, ¿cierto o no? ¿Cuántos no han visto las guerras que están sucediendo hoy en día? Las situaciones de países, unos con otros. Que te ataco, que me atacas, ¿verdad? Que aquí, que allá. Hay problemas por doquier. O sea, imagínense, de verdad, con la cantidad de problemas. Decía un meme por ahí, ¿para qué me dan más problemas en las matemáticas con los problemas que ya tengo? Todavía mucho más problemas, nombres, de verdad. Y es que es gracioso, pero es cierto, estamos llenos de situaciones y circunstancias. Pero en la palabra de Dios podemos darnos cuenta de que algo que juega un papel muy importante a la hora de enfrentar los problemas es la actitud que tú decidas tomar y la perspectiva con la que veas las cosas. Porque entonces cuando ves los problemas con una perspectiva diferente, ahí cambian las cosas. Y cuando afronta los problemas con una actitud diferente, ahí cambian las cosas. Ahora, el punto número 1 es, para que usted, a los que les gusta anotar y apuntar, es la misma tormenta, dos barcos diferentes, las perspectivas de estos dos paralíticos, y era lo que les venía diciendo desde el principio. Un paralítico tuvo una perspectiva diferente a la que tuvo el otro. Lo vimos en las dos comparaciones que hice de las historias, por eso empecé leyendo eso, ¿verdad? No me salí nunca en ningún momento de la línea, vamos en línea con el mensaje y por eso les leí estas dos historias y me tomé esos casi 22 minutos de inicio para que usted pudiera entender. Ahora bien, la misma crisis puede enfrentarse de diferentes perspectivas. Y es que eso es lo curioso, los dos se encontraban en el mismo problema, paralíticos, no podían caminar, tanto el hombre de Bethesda como el hombre del otro lugar de Lidia, ¿verdad? No podían caminar. Ahora, estos dos hombres tenían la misma carencia, el mismo problema, paralíticos, una condición que, como podemos ver, como una metáfora del estancamiento o la imposibilidad de avanzar, podríamos decirlo, ¿verdad? En medio de una crisis. Póngale, por ejemplo, en el caso de uno, ya, ¿verdad? Tal vez, como le digo, usted no es paralítico, hablándolo de enfermedad como tal, ¿verdad? Pero véalo como tal vez un estancamiento en su área espiritual, en su vida, no sé, en su físico, en algo, un estancamiento, algo que no te permite avanzar. Ahora, A, Eneas. B, ojo, Eneas fue el hombre. Vamos a recordar de nuevo. Eneas fue el primer hombre, el que fue curado en Lida. Le estaba diciendo Lidia, es Lida, en Lida. ¿Verdad? Recordaron el hombre que se levantó de un solo, que no lo pensó dos veces y que fue sanado. En el momento en que o sea, no había sido ni sano cuando ya le estaba de pie, creyendo y con fe de que Dios lo iba a sanar. Él ni lo dudó. Y recordemos que el otro hombre de Bethesda, ¿verdad? Que no se dice el nombre de él, no sé, no sabemos el nombre, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero lo vamos a ver como, a ver, personaje 1, Eneas, personaje 2, el hombre de Bethesda, listo. Más claro no está, ¿verdad? Que el de Bethesda fue el que le preguntó, pero Jesús, ¿cómo hago? Que estuvo redondando, estuvo cuestionándole y que fue sano. Y ya después fue cuando decidió pararse y caminar como Jesús le había dicho, ¿verdad? Pero primero tuvo que haber sido sano, Jesús tuvo que hablarle y decirle, no, tranquilo, levántate, anda, ¿verdad? Ya entendimos. Ok, ahora, Eneas tiene una perspectiva del estancamiento y una visión algo curiosa que hay que entender. Ahora bien,
Este hombre llevaba 8 años postrado en una cama, paralítico. Es una visión completamente nefasta, por supuesto, y porque obviamente quién quisiera estar así, ¿verdad? Esa cantidad de años sin poder caminar ni nada. Ahora bien, alguien podría decir, sí, él tenía 8 años, el otro hombre tenía casi 38 años, o sea, tenía más años que él, ¿cómo no iba a estar cansado y hasta a veces ya perdiendo hasta la fe y la esperanza? Sí, es cierto. O sea, hay que también ser empáticos y entender ese lado, eso es cierto, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a ir desmenuzando, como quien dice, para que usted vaya entendiendo. Ahora bien, sí, el hombre al principio, ¿verdad? Obviamente es una visión nefasta, una perspectiva negativa que cualquiera pudiese tener. 8 años sin poder caminar, ¿verdad? Ahí postrado, ocupando la ayuda de otros para que lo llevaran a otro lugar, si no de lo contrario nada podía hacer. Ahora, él no quería avanzar. Ese era el problema que sí, porque sí, también rescatemos cosas malas que tenía este hombre de Eneas, por supuesto, que tenía también sus fallas. Él no quería avanzar, él no quería mejorar y no tenía una visión de su futuro. Simplemente él aceptó y dijo, no, yo voy a estar aquí porque yo ya soy paralítico, me tocó ser paralítico y no puedo hacer nada. Aquí voy a estar de por vida, por siempre y para siempre. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Ya no pude caminar, no pude caminar. Y ese es el problema que mucha gente está pasando, que está empezando a ver el problema en la circunstancia como algo que determina completamente su condición final, que determina su destino. El problema no puede determinar tu destino. Recuérdalo, amado hermano y amigo, y escúchame, el problema no es tu castigo, el problema y la circunstancia, el proceso es tu entrenamiento. Eso es. Eso es. Es algo que te está entrenando, es algo que Dios te está poniendo para que tú aprendas, para que tú crezcas, para que tú madures. Veamos el problema como algo diferente. ¿Qué les parece? ¿Qué tal si empezamos a dejar de ver el problema como algo que nos afecta, como algo que nos ataca? Es que somos débiles, es que no podemos, es que aquí, que allá. Y nos achiquitamos, nos ponemos chiquititos y decimos es que no podemos y empezamos a ver el problema como un entrenamiento. Empezamos a ver el problema como algo que en algunas ocasiones, por supuesto, no siempre, Dios manda para fortalecer nuestra fe, para que nosotros crezcamos y aprendamos, para que maduremos. Y en algunas otras ocasiones, que aunque sea enviado por Satanás o cualquier circunstancia X de la vida, pues tenemos la ayuda de Dios que nos levanta y que nos dice que somos más que vencedores. La palabra está llena de promesas, más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos levanta la fuerza por medio del poder que Dios nos da. Torre fuerte es el Señor. Ninguna saeta, ni peste, ni destrucción tocará tu morada. Creamos en las promesas de Dios. Aleluya. Yo no sé cuántos dicen amén, ¿verdad? Pero bueno, Eneas, volviendo a él, se quedó simplemente tirado en la cama diciendo, aquí no puedo, aquí no voy a avanzar, aquí estoy. Ahora, lo interesante aquí es cómo señalan los fuentes, es que él no buscó la solución, sino que la solución le llegó a través de Pedro. Dice, sí, Pedro se acercó y ahí estaba la solución para este hombre. Ahora bien, sí, en la vida no va a ser muchas veces así. En la vida la solución tal vez no va a llegar de un solo, o no va a llegar tocando la puerta a tu casa, a tu vida. Pero tal vez muchas veces vamos a tener que ser nosotros mismos los que busquemos esa solución, busquemos arreglar. No podemos esperar recibir todo del cielo. Este hombre fue bendecido, es cierto, fue bendecido. Dios envió a Pedro para darles ese mensaje, como les dije anteriormente, de sanidad que Dios iba a hacer en él y fue sano. Llegó lo que él tanto ya deseaba, pero hasta tal vez en esos 8 años ya estaba dando por perdido. Él no buscó la solución le llegó. Ahora, su caso se usa para ilustrar a esas personas, como les digo, yo quiero que lo vean eso como una ilustración para hacer de ejemplo a lo que muchas personas viven, inclusive personas dentro del cristianismo aún, porque sí, fuera y dentro del cristianismo, y esta palabra es para usted, si tal vez no has ido a una iglesia nunca, no has leído la Biblia nunca, esta palabra es para ti, estás empezando apenas a conocer de Dios, es para ti, quédate, igual si ya llevas años sirviendo, porque recuerda, aunque lleves años, no, mire, la madurez no se mide por los años de servicio que usted tenga, por los años que usted tenga de estar en una iglesia, por los años que usted tenga de leer la Biblia y de orar. La madurez se mide por cuánto usted mantiene la fe, aun cuando se pierde la esperanza. Y yo no sé yo no sé si usted me escuchó o no, pero vuelvo a repetir, la madurez no se mide por los años que usted tenga dentro de una iglesia, por los años que usted tenga sirviendo o leyendo y orando, se mide por la fe que permanece aun cuando se pierde la esperanza. Y es lo que Jesús nos llama, a permanecer en fe, a creer en Él y a ser constantes y perseverantes hasta el día que Él venga por su iglesia. Eso es, de eso se trata. Aquí no es quién hace más, no es cantidad, es calidad. ¿Me está entendiendo? Es un tema de que usted ore, sí. Ajá, si usted quiere orar 15 minutos, igual que lo que haga 5 minutos. Mire, hay gente que ora 1 hora. Uy, gloria a Dios, y se ve como un montón. ¡Fue 1 hora! No, hombre.
orando 1 hora, imagínense, a otra gente que solo ora 5 o 10 minutos. Y tal vez hasta los de 1 hora dicen, mira, solo ora 5 o 10 minutos, yo oro 1 hora. Pero tal vez muchas veces la oración que esa persona ha hecho solo 5 minutos ha llegado más al corazón del cielo que la oración que tal vez tú has hecho en 1 hora. Entonces, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad y cómo haga las cosas de corazón. Yo no sé si me están escuchando. Alabado sea el Señor. Yo no sé si usted me está oyendo. Es un tema de calidad, no cantidad. Porque a veces hasta las oraciones que llegan más y tocan el corazón de Dios es de una persona que está en un hospital enferma, de una persona que está viendo casi la muerte, de una persona que está pasando una crisis difícil en su vida, en la cual ya no sabe qué hacer, en la cual no sabe a quién acudir más que a Dios, que es el único que sabe que lo puede ayudar, que puede hacer algo. Ahí, como decía un meme, hasta el que no cree, hasta el ateo ora, porque ocupa ayuda, porque sabemos que al final el único que vea, cualquier humano, independientemente de religión o lo que sea, o piense en sí mismo, necesita de Dios, necesita, aún hasta las otras religiones, que sabemos que no es cierto, ¿verdad? Y con mucho respeto a las otras religiones, ¿verdad? Pero necesitan de un Dios, pues el Dios que les ama, el Dios que ha entregado a su Hijo Jesús, ese el único Dios que existe, el Dios verdadero, todopoderoso, que nos puede ayudar. Entonces, hermano, eso es lo que yo quiero que usted entienda. Ahora, este hombre sí, estaba estancado, aquí no me levanto, no puedo avanzar, ¿qué voy a hacer? La solución le llegó. Ahora, y esto es para que usted pueda entender, incluso dentro del cristianismo, hay personas que se encuentran estancadas por una crisis, sin visión de futuro y hasta sintiendo y diciendo, aquí no me levanto, yo aquí no hago nada, yo aquí no puedo avanzar. Gente que hasta sirve al Señor, porque sí, gente que aún sirve, y se siente estancada, se siente que no puede más. Gente que se siente que no avanza, que no cambien a un mejor nivel. ¿Qué es lo que está pasando? La desgracia en su vida les hizo estar paralíticos, hablándolo de una manera espiritual, estancados por el problema, la circunstancia o el pecado que no los deja avanzar. Bien, ahora vamos al número 2, el paralítico de Bethesda, el segundo personaje de estas dos historias. Ahora, la perspectiva de la esperanza activa, viéndolo desde ese otro punto de vista. Lo notan como viéndolo desde un punto se ve de una forma y desde un otro punto de vista se ve de otra forma. Porque yo quería rescatar las cosas bonitas y buenas que tenía Eneas, de que actuó con fe y de una se movió y de todo. Y que el paralítico de Bethesda como que redondó más y duró. Las cosas buenas que rescaté de Eneas y tal vez las malas del paralítico de Bethesda. Pero ahora estoy rescatando las malas de Eneas para que usted vea y tome ejemplo, y las buenas del paralítico de Bethesda para que igual usted vea y tome ejemplo. Las malas para que usted vea y tome ejemplo de lo que usted sabe que no tiene que hacer y no lo haga, y las buenas para que tome ejemplo y vea y haga lo que este hombre hizo. Ahora, ponga cuidado, el paralítico de Bethesda, a diferencia del hombre de Eneas, tuvo una perspectiva de esperanza activa. Este hombre, vean, llevaba mucho más tiempo enfermo y paralítico, ya lo vimos, 38 años. Bien, 38 años, ¿qué diferencia tiene a los 8 años del otro hombre? 30 años. Y 30 años no es cualquier cosa, 30 años son 30 años, hermano. El otro hombre 8 años, pero este hombre 38 años. Hay que entender eso. Una crisis mucho más prolongada. Sin embargo, su actitud era diferente, porque sí, es cierto. A él le costó, redondó, le preguntó y cuestionó. Y al principio, y fue sano primero antes, hasta que después se paró y ya caminó. Ok. Pero sí, si nos ponemos a ver desde un punto de vista en donde este hombre ya, con la cantidad de años que tenía, podía hasta pensar ya con mucho más razón, perder la esperanza y decir, no, es que de verdad ya, yo no sé, siento que ya así me quedé para siempre. Si ya el de 8 años estaba quejándose y sufriendo porque sabía y creía, pensaba y creía que su vida ya iba a ser así para siempre, ahora este hombre, pero aún así, a pesar de todo, miren, hermanos, tomó su cama, fue obediente, y hasta con lo que le preguntaron los fariseos, contestó y dijo, no, el hombre que me sanó me dijo que lo hiciera y yo lo hice. Ay, obediencia, papá. Eso es lo que se le aplaude. Eso es, al que es obediente, recibe bendición. Al que tiene fe, recibe la promesa y el milagro. Este hombre, sí, a pesar de que redondó y al principio costó y todo, pero es que no es un tema de que, sí, de que usted, la actitud, muy bien, de que hagas a que no hagas, pero no importa que redondes, que cuestiones o preguntes. Como seres humanos nos pasa y es normal. ¿Cuántas veces no hemos preguntado y hemos dicho, tal vez a alguien que nos va a regalar algo, ¿en serio nos lo vas a dar?
De verdad, tal vez no decimos de un solo, gloria a Dios, qué bendición, gracias. Tal vez es en serio. Usted me está hablando en serio. Tal vez este hombre era su forma de demostrar esa sorpresa que él tenía cuando vio que Dios lo iba a sanar. Y gloria por lo que el Espíritu de Dios Santo me está revelando ahorita. O sea, de verdad, este hombre se sorprendió y tal vez esa fue su forma de representar esa sorpresa que tuvo al cuestionar eso. Pero es que cómo me van a llevar allá. Pero tal vez ya el hombre decía, no, yo sé que él me va a sanar. Yo sé, porque tengo a Jesús de Nazaret frente a mí. Él me va a sanar. Yo sé que ni voy a tener que ir al estanque, pero se lo voy a preguntar porque estoy tan emocionado que le pregunto. Hay gente que actúa así y es la diferencia de este hombre al otro. Entonces ya lo podemos ver de un punto de vista diferente. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Si usted me está entendiendo, dígame, dé gloria a Dios, escriba algo ahí de verdad, pero yo espero que usted, como yo, se siente igual de emocionado con esta palabra. Yo estoy emocionadísimo. Estoy emocionadísimo, hermano, a pesar del sufrimiento de este hombre y el tiempo en el cual estaba en esa condición, en un estanque esperando la sanidad, en algún momento que pasara. Vea, es que esta es otra cosa, la diferencia de este hombre al otro. El otro no hacía nada, simplemente ahí, esperando que lo sanaran en algún momento, pero este hombre, el paralítico de Bethesda, el de la segunda historia de Juan 5, hacía algo, por lo menos iba. O sea, por lo menos los que lo llevaban, porque recuerdan, lo leímos, y más, se lo voy a buscar. Vea, le pregunta al verso 7, no tengo quien me lleve, porque cuando, vea, se los voy a poner aquí, lo vamos a leer en pantalla, para que lo tengan. Ay, Dios, es tremendo lo que estamos viendo hoy. Es que no puedo, Señor, contesta la enfermera, verso 7, lo leímos, porque no tengo a quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Esa es la diferencia del hombre paralítico de Bethesda al hombre Eneas del lugar de Lida. ¿Por qué? Porque este hombre paralítico de Bethesda por lo menos algo hacía. Por lo menos le pedía ayuda a gente, yo no sé, buscaba una manera de solucionar y arreglar. El otro no hacía nada, estaba ahí echado de brazos cruzados, diciendo ya, me lamenté, así va a ser mi vida. Con solo 8 años, este hombre con 38 años tratando de ver cómo sanaba, cómo iba a ser sano, cómo podía ser. Es un tema de actitud. Estaba moviéndose, aunque muchas veces lo llevaban y no les daba tiempo para meterlo al estanque en el momento en que el ángel estaba trayendo sanidad y moviendo las aguas, aunque no le daba tiempo, él decía, él no perdía la esperanza, hermanos. Él decía, tal vez no pude hoy, podré mañana. Tal vez no mañana, pasado mañana. Si no, pasado y pasado y pasado, pero en algún momento yo sé que podré. Aleluya. Estaba esperando sanidad, estaba esperando el futuro, estaba esperando mejorar. Este hombre estaba esperando andar, estaba esperando caminar. Su perspectiva, a diferencia de Eneas, incluía una esperanza activa y una expectativa de un futuro mejor y de una recuperación para su vida. El contraste es claro, hermano, yo creo que ya está claro. Y por eso me gustó empezar viéndolo desde ese punto. O sea, tal vez como muchas veces la gente ve las cosas, pero no ven otras pequeñas cosas que hacen grandes diferencias. Vea cómo, yo no sé si usted vio cómo la perspectiva cambia desde el punto de vista que usted tenga. Uno estancado sin visión, pero el otro esperando activamente el futuro, cueste lo que le costara. Y de repente llega la bendición, llega la solución. Al otro le llegó la solución sin esfuerzo, pero a este le llegó la solución con esfuerzo, lo que realmente merecía. Qué lindo es cuando uno se esfuerza por algo y le llega. Es realmente una recompensa de todo el esfuerzo que usted empeñó y desempeñó en algo, ¿cierto? Pero a diferencia de algo que uno se gana porque se lo ganó nada más, pero no hubo esfuerzo. Por eso las cosas que se ganan con esfuerzo son las que Dios bendice. Por eso como cristiano, yo no sé usted, pero aquí nadie juega loto, ¿cierto? Yo no sé si usted sabía. Ahora me va a decir alguien, ¿en serio los cristianos no jugamos loto? Ay, hermano, no, ¿verdad? Eso no se hace. Ahora bien, yo le digo, tal vez usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque la loto y todo eso estamos depositando nuestra confianza en la suerte. A ver qué número sale, a ver qué número cae. Juego el 80, a ver si el 80 me da suerte. Y hasta se meten en cosas de que el 80 trae a tal número. No, tonteras, totalmente. Y sí, tal vez dirán, sí, cuando pegue, que ahí sí va a estar buscando la plática. Sí, sí, realmente sí, porque la verdad es que sí. Pero, ok, ¿esa plata fue ganada con esfuerzo? No, señor, no me diga. Porque tal vez usted vendrá más atrás y dirá, sí, pero yo como pagué el número, yo me esforcé para conseguir esa otra plata con la que pagué. No. Mentiras. Toda la fe se está depositando en la suerte. Todo lo que usted quiera, gáneselo, realmente gáneselo. En esta vida las cosas hay que ganárselas, no llegan de la noche a la mañana, no llegan tocando a la puerta, no llegan ahí porque si no, hay que ganarse las cosas en la vida. Y ese dinero es dinero mal ganado en cierto aspecto. Y no es bendecido, no es igual de bendecido que el que suda las pestañas, que se quema las pestañas, del que suda
de su cabeza, el que le duelen los pies de estar parado trabajando, haciendo y haciendo, el que busca llevar alimento a su hogar. Ese es el dinero que es bendecido. Como estas dos personas, el que realmente hace algo es el que, sí, el otro también que no hizo nada fue bendecido, pero este es el que realmente es bendecido por lo que hizo. Y nota y denota y puede dar fe y testimonio de que cuando uno hace algo, uno realmente, Dios le da, porque Dios ve el esfuerzo que hay en uno. Porque tenemos un Dios que es intencional, que ve las intenciones de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces, hermanos, amados, esta palabra nos enseña algo vital. No debemos quedarnos parados o estancados por el problema. No, todo lo contrario, más bien caminar, salir adelante y buscar una solución en medio del problema. Es que eso es. No te rindas, hermano, ante las circunstancias. Que solo veas el futuro. Y hay mucho futuro en Cristo, un futuro de gloria, un futuro de avanzar. Eso es lo que tenemos que ver. Pero sí, ok, vemos todo eso. Pero ocupamos nosotros hacer algo. Cargar nuestra propia cruz, caminar. Somos administradores, dice la palabra de Dios. Algo nos toca hacer a nosotros. O venimos a este mundo a no hacer nada. Ay, se me fueron los amén, ¿verdad? Ay, es que a la gente no le gusta escuchar cuando se trata de sacrificio. Este es el problema hoy en día en las iglesias, que la gente quiere escuchar palabras de bendición, de recompensa, de prosperidad, de cosas bonitas y agradables para el oído, lo que me gusta oír, lo que me gusta escuchar y apuntar. Pero no les gusta oír palabras que confronten, palabras que te llamen a hacer algo de sacrificio. No les gustan palabras que hasta corrijan. Ay, no, ¿verdad? Ahí no. Ay, no, hermano, no. A mí no me hablen de eso. No tengo tiempo. Mire, es que ya yo voy tan. Ese es el problema. Tenemos que aprender a oír todo lo que la palabra nos enseña. Y cuando digo todo, es todo. T-O-D-O. Así es que no te rindas, mi amado hermano, ante la circunstancia. Recuerda que con la ayuda de Dios es posible y que necesitamos hacer algo. Aunque la crisis sea larga, sean como la de este hombre de 38 años. La perspectiva de esperar la sanidad y un futuro mejor es crucial y este hombre nunca la perdió y así como él, usted y yo no la debemos perder nunca. Aunque tengas 4 años, 3, 2, 5, 6, 20, 40, 60, los años que tengas de estar en problemas, debemos confiar en Dios, tener una actitud de fe y de obediencia y de perseverancia y vas a ver que Dios vaya a traer pronto la solución y que esa solución va a ser una solución realmente ganada, realmente merecida, como este hombre de paralítico de Bethesda. Ahora, 2, y para ir avanzando con el mensaje, porque ya el tiempo, yo no sé, de verdad, se va pero corriendo, se va volando y necesito avanzar. 2, ¿de dónde viene tu esperanza? El segundo punto de este mensaje, la importancia de la dependencia correcta. Ay. Ahora bien, si bien la perspectiva de esperar el futuro es vital, ¿en qué ponemos nuestra dependencia o en quién? El paralítico de Bethesda esperaba la sanidad al ser el primero en meterse al estanque, ¿verdad? Lo vimos, este segundo personaje, seguimos con él. Cuando creían que un ángel agitaba el agua era ahí, cuando tenían que ir corriendo a meterse para ser sanos, que era lo que estaba ocurriendo. Y muchos de fijo fueron sanos, que fueron y se apresuraron y se metieron y lo sanó el ángel cuando estaba él moviendo las aguas. Porque seguro era un momentito ahí que lo hacía y ¡flan! Después se volvía a ir. Por eso había que correr, había que apresurarse. Y quien no, como le decía yo al principio, quien no estuviera ahí de primero, metido, para esperar ser sano por alguna situación. ¿Quién no le gustaría que alguien de la nada llegue y le diga, yo resuelvo todos tus problemas de tu vida? Usted, ay, obvio, resuélvamelos, tome todos mis problemas, resuélvalos. ¿A quién no? Obviamente, ¿verdad? Ahora bien, sí, las fuentes señalan que esta parte de la historia sobre el ángel fue probablemente un añadido posterior y que, según los comentaristas, eruditos, estudiosos de la palabra de Dios, nadie era sanado realmente de esa manera. Eso ya, ¿verdad? Pero si la palabra de Dios lo dice, pues esta creencia de la agitación del agua como fuente de sanidad nos sirve de advertencia, ¿verdad? Sea que haya ocurrido o no, la Biblia lo dice, por lo tanto, de mi parte, mi forma de pensar es que yo lo creo, porque si la Biblia lo dice, es cierto, y en la Biblia está la verdad, es 100% hay 100% credibilidad en ella, no miente, es el libro fiel, verdadero, en donde están las verdades de Dios reveladas a muchos hombres que sí, hombres que escribieron la Biblia, pero que recibieron la revelación de Dios. Ahora, las fuentes enfatizan, que eso es lo que yo quiero que usted vea, la necesidad de no depender en movimientos externos, y eso es cierto, sino que usted acuda al Señor directamente de una vez. No esperes a que el ángel baje, mueva las aguas, ve al Señor, búscale y pon ese problema y esa circunstancia a Él. Eso es lo que necesita ser sano, es lo que necesita ser salvo. O sea, no poner nuestra esperanza principal en los movimientos que hace el pastor, en que venga un gran predicador a traer sanidad o profecía un día. Oh, sí, o profecía de sueños de otros. No. Ve directamente al Señor.
Se comparte una experiencia personal de esperar por años una palabra, una visión sobre el ministerio, viendo a otros recibir profecías y sentir que con uno no pasaba nada. Pero sabe, la revelación, mi amado hermano y amigo, llegó al entender que las promesas de Dios que Él tiene para nosotros en las escrituras son más que solo visiones, sino son las que Él te puede dar cuando tú te las pides. La palabra de Dios dice, pidan y se os darán, busquen y encontrarán, llamen y se os abrirá. Quiere decir que Dios nos va a dar algo si nosotros se lo pedimos y creemos. La palabra de Dios dice que si lo que pedimos creyendo con fe lo recibiremos, lo vamos a recibir. Así es que, hermanos amados, la clave es depender de la palabra, depender de las escrituras, depender de las promesas que Dios tiene para ti. Esa es la clave. No hay otra, no la hay. Depender de Cristo. Depende. Tu vida tiene que estar dependiendo de Cristo 100%, hoy, siempre y en todo momento. No solo cuando hay un mover de sanidad por parte de otra persona, como era el ejemplo de Los Ángeles, para que usted lo vea desde esa perspectiva. Porque vino un pastor y ese día se desató sanidad de la iglesia. No tienes que depender de esos momentos y situaciones o personas. Tienes que depender solo de Cristo, que es el que lo hace en el momento correcto, a la hora correcta y con la persona correcta, para que recibas eso que has estado pidiendo. Así es que cuando estás en crisis, amado hermano, la dependencia debe estar puesta en las promesas que están en Cristo. No te quedes esperando una visión o un movimiento. Espera en Dios, espera en Cristo, que Él todo lo hace perfecto y lo hará en el momento que Él considere. Porque aunque te sientas postrado, sin avanzar, estancado, cuando Cristo aparece en nuestras vidas, vas a andar, vas a seguir avanzando, vas a poder caminar y vas a poder salir adelante. Aleluya. Yo no sé si alguien me está oyendo. Yo no sé cuántos dan un aplauso y dan gloria a Dios y dicen amén, de verdad que sí. Punto número 3 ¿verdad? Penúltimo, con la ayuda del Señor, punto de este mensaje. Voy a ir más rápido, ¿está bien? Pero igual, que quede claro, porque el hecho de que ya al final no me dé tiempo no es que comparta mal, o ya que como lo que me queda y ya no hay tiempo a la carrera y mal compartido, no. Vamos a tomarnos el tiempo que necesitemos, ¿verdad? Pero sí voy a avanzar, ya no me voy a detener mucho, igual ya vimos las dos partes de la historia, ¿verdad? Pero bueno, tercer punto de este mensaje, en la cueva de la desesperación. Permite que el rey te trate. Ay, ay, ay. Y aquí es donde cambiamos a algo. Saben, hermanos, a veces la crisis nos lleva a lo que podemos llamar una cueva de desesperación, porque usted sabe que no sabe qué hacer, usted se siente que ya no puede más. Muy bien, ahora, recordemos la historia de David. ¿Cuántos se acuerdan del rey David? Del hombre que dice la palabra conforme al corazón de Jehová. Bueno, él huyó de su suegro Saúl. Ya nos cambiamos a otra historia, ¿verdad? Y él se escondió en las cuevas de Adulam, ¿se acuerdan? Porque los estaban buscando y que aquí que allá y que ellos se escondieron. En este lugar se convirtió un refugio para aquellos que estaban endeudados, que eso era lo que estaba pasando, la situación que había en ese problema. Para ponerlos en contexto, todos aquellos endeudados, oprimidos o que tenían amargura de espíritu, ¿verdad? Era el lugar en donde la gente sentía que no tenía futuro, un lugar de soledad y oscuridad. En esa cueva, además de la opresión interna, hablemos de depresión, desolación, ansiedades, habían peligros externos que los representaban los murciélagos, escorpiones, ¿verdad? Los murciélagos, por ejemplo, simbolizan al enemigo que busca provocar rabia, ay, 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 en medio de la crisis, sea rabia contra la iglesia, rabia contra Dios, rabia contra la propia incapacidad de avanzar. Ay, yo no sé cuántos están recibiendo este mensaje. Los escorpiones, por otro lado, simbolizan la inyección de veneno, el intento del enemigo de destruir tu cristianismo, lo que Dios te ha dado, tu futuro, buscando que te hundas más en el mundo. Y eso es lo que pasa con la gente. Hay un problema, una situación en la iglesia, se van y empiezan a echarle la culpa a Dios. Empiezan a decir que Dios aquí, que Dios allá, que aquí Dios aquello. Y no entendemos, no nos entra que en una iglesia hay humanos, hay personas como usted. Usted se equivoca. Ay, ahora no se equivoca. Ahora nadie... A ver, levante la mano, ¿cuántos de aquí han pecado en algún momento? Ya, y los que no levantaron la mano son ángeles de Dios. Ah, no, sí, cierto, es que se me olvida que aquí todos son ángeles. Se me olvida que aquí ya todos son perfectos, santos del Señor. Todos fallamos, ¿cierto? Nos equivocamos. Tenemos situaciones en las que necesitamos cambiar y trabajar para dejar de pecar. Pues todos igual. En la iglesia hay seres humanos. Si usted quiere un lugar en donde no haya nada malo, papito, ganes de verdad, el pase al cielo y ahí es donde ya no va a encontrar ninguna falla ni ningún mal. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a hacer, o sea, estamos en este mundo, pero no somos de él.
pero y vamos a seguir fallando, nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir teniendo situaciones, claro que las vamos a seguir teniendo, por supuesto. Pero tenemos que salir adelante y pedirle ayuda al Señor. Eso es, y no pensar la idea errónea de que Satanás, de que aquí, de que el pastor, ay, de que el líder, ay, de que la culpa. No, no, no. La culpa hasta pudo haber sido tuya si no te fijas y no quieres abrir tus ojos, porque eso es lo que mucha gente no quiere. Cuando les hablan de algo que hicieron, no quieren, o viceversa. Entonces, ahora, sin embargo, la historia de estos hombres en Adulán tiene un final glorioso. ¿Cómo superaron su situación? Es lo que yo le pregunto. Bueno, los fuertes nos dan la clave. Se dejaron tratar por David. Se permitieron ser guiados, formados y transformados por la ley. Y como resultado, esos hombres oprimidos se convirtieron en los valientes de David, en aquellos que conquistaron, esos conquistadores. Entonces, la lección para nosotros, mi amado hermano y amigo, es clara. En medio de tu crisis, cuando te sientas en la cueva del abismo, en la cueva de la desesperación, cuando te sientas oprimido, sin futuro, enfrentando ataques internos y externos que lo que buscan es robarte la paz, y tal vez, y que te fortalezca, pues esta perspectiva, mi amado hermano y amigo, de sumisión a la guía divina, que es Dios, incluso aún en medio de la oscuridad, es lo único que te va a permitir caminar en justicia, caminar en bendición y caminar en conquista. Punto. No hay otra. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Yo creo que ese punto queda claro. Y cuarto y último punto, con esto termino, se titula Quitando lo que daña para volver a florecer. El árbol que está enfermo. Ay, porque sí, tal vez hay que quitar algo de nuestras vidas, que es lo que está haciendo que esa crisis se provoque, que esa crisis se dé. No me he salido del tema, aquí estoy, ¿verdad? Que esa crisis se dé. Pero para que pueda ser diferente, pueda ser solucionada de una diferente perspectiva, ¿ok? ¿Verdad? Pero también necesitamos hacer algo, quitar lo que nos está dañando para volver a dar fruto, para volver a sanarnos, para que ese árbol enfermo se sane. Y finalmente, ¿saben? Una historia simple pero profunda, la de un árbol enfermo. Este árbol por dentro, pues un árbol que está enfermo, yo no sé si cuántos han visto un árbol enfermo, ¿verdad? Pero un árbol que está enfermo está lleno de insectos, insectos que lo están matando, que se lo están comiendo, obviamente un árbol que se le consideraba que ya no tiene futuro, que estaba dañado, literalmente, internamente, y por fuera parecía sin esperanza ni nada. Aunque la primera idea fue cortarlo, pues se le dio una oportunidad. ¿Qué se hizo? Bueno, se le quitó aquello que no servía, aquello que estaba mal en ese árbol. Y llámele árbol, flor, lo que usted quiera, póngalo de ejemplo. Pero escuche, se le quitó todo lo que estaba destruyendo por dentro de ese árbol. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Déjame decirte, el resultado fue asombroso. El árbol reverdeció, se fortaleció, creció y se volvió frondoso, volvió a echar fruto. Y esta es la otra perspectiva fundamental para superar una crisis. Ya lo vimos. Esta es la cuarta y última perspectiva fundamental y necesaria que debería tener usted y yo, que deberíamos tener nosotros para superar cualquier crisis, sea la que sea que se presente. A veces la crisis expone lo que nos está dañando por dentro. Ay, ay, ay. Viejas heridas, resentimientos, miedos, patrones de pensamientos negativos, pecados ocultos. Pero necesitamos tener la perspectiva de la recuperación. Y eso implica la disposición a identificar cuáles son esas cosas que nos están dañando y a eliminarlas. Aquello que nos está impidiendo crecer en nuestra área espiritual y emocional. Quitarnos aquello que no servía, que no nos permite fortalecernos y volver a florecer. Es importante que nos autoexaminemos, que nos revisemos, que nos hagamos un chequeo y veamos qué es lo que nos está dañando, qué es lo que nos está atacando y lastimando, que no nos permite avanzar. Es importante que veamos qué es lo que no nos permite avanzar y caminar y enfrentar eso directamente. Porque yo te lo digo, mi hermano amado y amigo, quizás te sientes como ese árbol, sin futuro, desolado, triste, pensando que nadie da un duro por ti. Pero la verdad es que, mi amado hermano y amigo, cuando te abres a la intención divina de Dios y estás dispuesto a dejar que Dios quite todo lo que te está dañando, Él es quien te va a dar las fuerzas. Dios es quien te va a dar un futuro. Y Él es el que te sigue dando fuerzas para seguir adelante, ¿cierto o no? Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra de Dios hoy, en esta mañana, tarde, día, noche, en el momento que usted esté oyendo este mensaje y que se vaya a subir también? ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, porque saben, Dios es bueno, pero necesitamos del Señor. Dios es bueno en todo tiempo y necesitamos de su ayuda. Y vamos a orar para terminar y dar gracias al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Cierre sus ojos, levante sus manos y
y dé gracias al Señor en esta hora. Ay, Padre, te alabamos y te adoramos. Tal vez mucha gente cargada, llena de situaciones y circunstancias que estuvo escuchando este mensaje. Tal vez una persona con 38 años con una enfermedad como este hombre paralítico. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, hermano amado o amigo que me escuchaste. Yo no sé cuál sea la situación que te pueda estar agobiando, que te pueda estar atacando y atormentando día y noche, que no dejas de pensar en ese problema. Yo te quiero decir una cosa, y es que hoy la palabra del Señor nos enseña a que tenemos que ver las situaciones desde una perspectiva diferente. Tal vez de las crisis, pero de una forma diferente, de una perspectiva, que es lo que el Señor nos enseña en su palabra. A poder caminar con fe, obedientes, como este hombre, como el paralítico de Bethesda, que fue obediente, que aunque redundó y preguntó, se levantó después, fue obediente, fue fiel a lo que el Señor le habló y a lo que el Señor le dijo. Se paró y creyó en que Dios lo iba a sanar, y así fue. Pero necesitamos hacer algo. No podemos esperar a que los problemas de nuestra vida simple y sencillamente llegue algo y nos los resuelva. No, tenemos que hacer algo, tenemos que avanzar. Señor, ayúdanos a poder buscar siempre la solución a los problemas y a poder encontrar esa solución en ti, Señor, porque la solución de todas las cosas y la clave de cualquier cosa está en Dios. Así es que, Señor, ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a poder salir adelante, a superar cualquier crisis, a superar cualquier situación y a entender que dependemos de ti, Señor, que sin ti no somos nada, que únicamente tú eres el único que puedes cambiar esa circunstancia en nuestras vidas. Aleluya, que tú eres el motor que nos impulsa a seguir adelante, Santo. Aleluya. Oh, gloria. Ayúdanos a no quedarnos estancados, como la perspectiva negativa de Eneas, que estaba estancado, que no tenía visión, que no hacía nada y se quedó de brazos cruzados, esperando a que la solución llegara. No, buscar la solución, buscar hacer algo, buscar caminar agarrados de la mano de Dios poderoso. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos a elegir, tener la perspectiva de esperanza y la expectativa de un futuro como la tuvo el hombre de Bethesda. Que aunque al principio lo vimos desde un punto de vista diferente, ahora podamos verlo desde otro punto de vista distinto, que es el que la palabra de Dios nos enseña. Porque el primer punto de vista que vimos fue el punto de vista que cualquier humano en su naturaleza humana, pecaminosa y terrestre, podríamos decir, vería, pero si no ver las cosas desde un punto de vista espiritual. Ya abre mis ojos y mis oídos espirituales para ver lo que tú quieres que veamos, Señor, y no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti, Señor, que aunque no sepamos cómo lo vas a hacer, en qué momento y con quién, pero sabemos que lo que vas a hacer es perfecto, que no te equivocas jamás. Ayúdanos a depender de ti, Señor, en todo momento. Y lo que nos enseñan las palabras, Señor, tu escritura. Aunque nos encontremos en la cueva más oscura, a tener la perspectiva de dejarnos ser tratados, de dejarnos ser moldeados por ti, Señor, que eres nuestro Rey. Saber que tú nos vas a transformar y que nos harás caminar en victoria, que tú quieres lo mejor para nosotros, que a los que te amamos todo obra para bien, dice la palabra de Dios. Ayúdanos a ser valientes para tener la perspectiva de identificar y quitar todo aquello que nos está dañando en el interior, Padre Santo. Permítenos por ser fortalecidos por tu ayuda, por la fuerza que solo tú nos das, Señor, porque no es con nuestras propias fuerzas, sino con las que Dios nos da. Permítenos florecer de nuevo, dar fruto. Y no importa si en algún momento nos rendimos, y esto se lo digo a usted, hermano, si tal vez estamos hundidos y sin futuro, hoy la palabra de Dios te dice, adelante, camina con fuerza, con la fuerza que Dios te da, tranquilo que Dios te va a hacer de bendición, que Dios va a levantar en el nombre de Jesús, porque Él es el que nos da las fuerzas. Y cuando Cristo interviene en tu vida, incluso si te has sentido postrado y sin futuro por mucho tiempo, póngale la cantidad de años que usted quiera, Dios te va a dar las fuerzas y el futuro para levantarte y avanzar. Señor, que así sea, y todo lo que hemos pedido se cumpla en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te alabamos, Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Aquí termino. Aquí queda esta palabra. Yo espero que haya sido de gran bendición y poder para sus vidas. De verdad que sí. Y espero que puedas reflexionar en ello. Puedas reflexionar en ello y puedas entender que no importa la crisis, no importa los años que tenga esa situación o circunstancia que te ha estado afectando por mucho tiempo. Todo depende de la actitud que tú tomes y de cómo veas las cosas. Tal vez de distintas perspectivas. Eso era lo que yo quería que usted pudiera ver en este mensaje.
Por eso, si usted es una persona que escuchó el mensaje de principio a fin y todavía sigue aquí conmigo, yo le agradezco, de verdad. Yo le agradezco y que el Señor me lo bendiga y comparta esta palabra con otro, para que usted entienda que como lo empecé viendo yo, y por eso yo le hice así, al principio, la perspectiva de que Eneas estaba haciendo mejor que Bethesda, es una perspectiva que vamos a ver, en el ámbito humano, cualquier persona lo vería. Pero en el ámbito espiritual, desde la perspectiva espiritual, que es a lo que Dios nos está llamando, se da cuenta realmente de que el que estaba haciendo bien en este caso era el hombre de Bethesda, que estaba haciendo algo por ganarse esa sanidad de parte de Dios, y le llegó, Dios lo sanó. No tuvo ni que ir más al estanque cuando llegó un momento en el que Dios dijo, hoy serás sano, ponte de pie y camina. Y así fue. Mis amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Ay, de verdad, espero que haya sido tremendo, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.